Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud, en compañía de su mamá, de su papá, de sus hermanos y demás familiares. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de la literatura clásica, correspondiente a la sesión número 6 de nuestro curso de literatura. Entonces, iniciemos a desarrollar lo siguiente, mis queridos alumnos, y diremos ya sobre el clasicismo, ¿no? El clasicismo o literatura clásica, mis queridos alumnos, vendría a ser el primer y único movimiento literario que se ha desarrollado pues en la Edad Antigua. Nos menciona pues que se desarrolló aproximadamente pues en el siglo XIII hasta el siglo V. Dentro de ella pues vamos a encontrar algunas manifestaciones de las civilizaciones antiguas de Oriente y de Occidente. Si hablamos de Oriente, podemos mencionar, por ejemplo, a China, ¿no? También podemos mencionar a la India. De igual manera, si hablamos de Occidente, podemos hablar de Grecia y de Roma, ¿cierto? Entonces, cabe mencionar lo siguiente, mis queridos alumnos, que Grecia vendría a ser pues la cuna, el inicio de la literatura clásica en Occidente, pero aquella encargada de difundirla en todo el territorio europeo vendría a ser pues Roma. Entonces no olvidemos ese dato importante, mis queridos alumnos. Ahora, ¿cuáles son las características más importantes que presenta el clasicismo? Mencionaremos lo siguiente, que fue una literatura que buscaba constantemente, ¿no?, la belleza y la perfección formal en cada una de sus obras. De la misma manera, buscaban el equilibrio entre fondo, que vendría a ser pues la idea, y la forma, que vendría a ser la palabra. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Para encontrar armonía entre estos dos elementos. Preferencia por lo racional, ¿cierto? Porque toda creación artística, ¿cierto?, era producto de la razón. De igual manera, la originalidad, porque tuvieron su sello propio. Por ello, pues, fueron considerados como paradigma y modelo para las demás literaturas. También fue una literatura antropocéntrica, ¿cierto? Porque todo el quehacer literario, toda creación artística, giraba en torno al hombre. Visión dualista del universo, entendían pues sobre la existencia de dos mundos, el mundo de los mortales y el mundo de los inmortales. La predestinación quiere decir pues que el destino del hombre ya estaba pues establecido mucho antes de que naciera. Tendencia didáctica. Todo texto dentro de la literatura clásica tenía el objetivo de enseñar al lector o a la persona que escucha. Entonces, ahí están pues las características más importantes de esta literatura, mis queridos alumnos, ¿no? No olvidemos, búsqueda constante de la belleza y la perfección formal, equilibrio entre fondo y forma, preferencia por lo racional, originalidad, antropocentrismo, visión dualista del universo, predestinación y tendencia didáctica. Entonces, ahora vamos a pasar a desarrollar la literatura griega. ¿Dónde y cómo se ha desarrollado esta literatura en, cierto, Occidente? Entonces, diremos lo siguiente, mis queridos alumnos, que durante el tercer milenio llegaron a la península de los Balcanes, que vendría a ser pues este territorio que estoy señalando, llegaron a esta península de los Balcanes un conjunto de pueblos. Dentro de estos pueblos, jóvenes estudiantes, se encontraban pues los aqueos, estaban pues los jonios, los dorios y los eolios. Estos pueblos, mis queridos amigos, ¿cierto?, ¿no?, se habían ubicado en este territorio. Pero también estos pueblos, jóvenes estudiantes, ¿no?, compartían pues un antepasado común, que vendría a ser pues los helenos. Entonces, como tenían un antepasado común, de alguna manera pues presentaban semejanzas pues en sus costumbres, en sus tradiciones. De la misma manera, podemos mencionar este dato que es muy importante.
Esta literatura griega se desarrolló en la península de los Balcanes, ¿cierto? Acá, en la península de los Balcanes. Pero no solo ocupó este territorio, jóvenes estudiantes, sino también, pues, se ha desarrollado en las islas, ¿cierto? En las islas del mar Egeo, ¿no? Las islas del mar Egeo y también en las islas del mar Jónico, ¿ya? Ya tenemos ahí. Entonces, se ubicaron en estos territorios. También podemos mencionar que ocuparon las costas occidentales del Asia Menor. Entonces, la literatura griega se desarrolló en este territorio, jóvenes estudiantes. La península de los Balcanes, las islas del mar Egeo, las islas del mar Jónico y las costas occidentales del Asia Menor, ¿no? Ahí se ha desarrollado esta literatura clásica griega, que sirve como modelo. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Que sirve como modelo o paradigma, ¿no? Paradigma y modelo a seguir por los demás literaturas. Esta literatura griega, mis queridos alumnos, presentó tres periodos muy importantes, ¿no? Dentro de las cuales podemos mencionar lo siguiente. Como uno tenemos el periodo jónico, arcaico o preático, ¿no? ¿Cuál era su característica más importante de este periodo? Era lo siguiente, ¿no? Estaba en una especie de formación, tanto en su economía como en el arte, en este caso la literatura. De igual manera, tenía una economía agraria, se inicia la civilización y la expansión y comienzos del arte literario. Dentro de sus principales representantes tenemos a Homero con su obra La Ilíada y la Odisea, Hesiodo con la Teogonía y los Trabajos, a Píndaro con Odas Triunfales, a Safo con Epitalamios y Esopo con fábulas o cuentos morales, ¿cierto? Entonces, aparte de ello, en este periodo, mis queridos amigos, se ha desarrollado el género épico y también el género lírico. Muy bien, ahí tenemos pues el primer periodo. Como segundo periodo tenemos el ático, clásico o ateniense, ¿no? ¿Cuál es su contexto histórico y cultural? Presenta un apogeo, ¿no? Un apogeo. Se desarrolla el siglo de Pericles, se van a pues formar las ciudades-estado o llamados polis, se desarrollan las guerras médicas entre los persas y los griegos. De la misma manera pues también se va a dar la guerra del Peloponeso entre las dos ciudades más importantes de Grecia, que vendría a ser pues Esparta y Atenas. Se desarrolla la expansión militar, ¿no? La expansión militar. Quiere decir, pues, jóvenes estudiantes, que este periodo vendría a ser como una edad de oro dentro de la cultura griega. Sus principales representantes vendría a ser Esquilo, con su obra Los siete contra Tebas, Sófocles con Edipo Rey, Eurípides con Electra y Aristófanes con las nubes. Entonces, estas vendrían a ser, pues, las características más importantes. Pero ¿no? Valga mencionar lo siguiente, que dentro de este periodo surgen los padres de la tragedia griega, padres de la tragedia griega, en este orden, jóvenes estudiantes. Primero está Esquilo, Sófocles y por último Eurípides, ¿cierto? Ahí están pues los padres de la tragedia griega. Y por ende, en este periodo se ha desarrollado pues la tragedia y la comedia. Muy bien. Tenemos el tercer periodo, que vendría a ser pues el helenístico o alejandrino. ¿Cuál vendría a ser su contexto histórico? Que en este periodo se presenta la decadencia del Imperio Romano. Se da la conquista de Grecia por los romanos, ¿no? Eh, Se da la muerte de Alejandro y con ella se manifiesta o se da la división del Imperio Macedónico. Destrucción, por último, destrucción de la ciudad de Corinto. Sus principales representantes tenemos a Meandro con su obra El Misántropo, tenemos a Teócrito con su obra Idilios y Plutarco con las vidas paralelas. Entonces, ¿qué géneros o especies literarios se ha desarrollado en este periodo? Lo siguiente, se desarrolló la comedia, ¿cierto? La comedia, acá le falta la de comedia.
se desarrolló la lírica y también se desarrolló la historia. Muy bien, ahí hemos desarrollado pues los tres periodos más importantes de la literatura clásica griega. Y ahora pasemos pues a hablar de uno de los autores más sobresalientes de esta época. ¿Quién vendría a ser? Homero, que es considerado como el padre de la épica griega. Muy bien, vamos a presentar a este personaje. Ahí estamos observando, jóvenes estudiantes, ¿no? Pero no se confundan. No estamos hablando de este Homero, ¿no? No estamos hablando de este gordito, sino estamos hablando de este, que vendría a ser pues el autor de la Ilíada y la Odisea. A ver, ¿qué nos puede decir sobre Homero? Nos dice pues que vivió en la época de formación de la literatura griega, quiere decir pues en el periodo jónico o arcaico que acabamos de mencionar con anterioridad. Aparte de ello, existen más de 7 ciudades ¿no? que pugnan por ser la cuna de su nacimiento, dentro de las cuales podemos encontrar a Esmirna, tenemos a Quíos, Colofón, Atenas, Argos, Pilos, Cime, Rodas, Salamina, Ítaca, etcétera, ¿no? Estas ciudades pues luchan, están en pugna constante para ser pues la cuna de su nacimiento. Pero también se puede conjeturar, jóvenes estudiantes, que su verdadero nombre haya sido pues Melesígenes. ¿Por qué? Porque probablemente pues haya nacido a orillas del río Meles. Y de ahí viene pues su nombre Melesígenes, ¿no? Ahí vemos. De igual manera pues esta palabra Homero, etimológicamente según los estudios, han llegado a la siguiente conclusión. ¿Qué significa pues rapsoda, ciego, rehén, hilvanador de ideas o compilador? Entonces ahí vemos pues la etimología de la palabra Homero, ¿no? Entonces esa parte es muy importante, jóvenes estudiantes, ya que es un dato pues que constantemente pues se toma en cuenta en los exámenes de admisión. A ver, pasemos a lo siguiente. Pero cuando muere Homero, jóvenes estudiantes, sus obras siguieron recitándose en diferentes pueblos, ¿no? En diferentes pueblos de toda Grecia. Entonces quiere decir pues que cuando muere Homero, su fama pues empezó a aumentar más y más, ¿no? Y sus obras pues llegaron a cada rincón de los territorios del mundo, ¿no? De igual manera, pues aquella persona que va a ser la encargada de hacer la primera recopilación de estas obras, tanto de la Ilíada y la Odisea, vendría a ser Solón, ¿no? Pero muerto él, ¿quién sigue la tarea? ¿Quién sigue el trabajo? Vendría a ser Pisístrato. Pero aquella persona o aquellas personas que dividieron las epopeyas en 24 cantos o rapsodas fueron los gramáticos alejandrinos. Entonces, recordemos bien claro, jóvenes estudiantes, esos datos muy importantes acerca de la vida del padre de la épica antigua. Sus obras. Tenemos la Odisea, considerada la epopeya de la paz, donde nos va a narrar pues la vida de Odiseo y su regreso a su patria Ítaca. Tenemos la Ilíada, considerada la epopeya de la guerra, donde nos narra o nos cuenta la historia de Aquiles, el de los pies ligeros, y la guerra de Troya. Tenemos la Batracomiomaquia, que vendría a ser una especie de parodia a la Ilíada, en la que combaten ranas y ratones. También podemos mencionar los epígonos, el Margit y la Tebaida, que forman parte de la producción literaria de Homero, ¿no? Entonces, ahí acabamos de estudiar, jóvenes estudiantes, todo lo relacionado a la literatura clásica, ¿no? Dentro de ella también hemos mencionado a Homero, sus obras. Muy bien, vamos a seguir con lo siguiente. Tenemos ahí, ¿no? Ahí está. La tarea va a ser lo siguiente. Elaborar un organizador gráfico del tema, ¿no? Para que de alguna manera, pues, todo el conocimiento que acabamos de adquirir no se nos quede ahí, ¿no? Luego vamos a desarrollar la práctica del libro, ¿no? Está en el libro de literatura, están las preguntas en relación a este tema. Entonces, vamos a quedar en ese punto, mis queridos alumnos. Repasen el tema, vuélvanlo a ver, consulten otros libros y de alguna manera, pues, para que cada uno de ustedes tenga un aprendizaje significativo. Entonces, conmigo hasta la próxima oportunidad.